Ok, Polvo y Miseria, aquí para hablar hoy de su santidad. Su santidad. Este es un gran tema y creo es más o menos el nombre que muchos llaman la papa, su santidad, ¿no? Entonces, yo imagino que vamos directo a esta idea de santidad. Bueno, sí, Ernie, gracias a Yeshua por ti. Y pues sí, antes era su santidad Juan Pablo II, después su santidad Benedicto y ahora es su santidad Francisco. Pues primero que nada estos títulos, porque no son más que títulos, son títulos que se ponen ellos mismos. O sea, no son títulos que Dios haya dado. Ya hemos hablado que el concepto papal es antibíblico 100%. Y ahora vamos a hablar de esta persona a la cual le llaman su santidad. Porque esto tiene que ver con la santidad, sencillo. Y bueno, hay que hablar de la santidad de acuerdo a la Biblia y de la santidad de acuerdo a esta persona, cómo se presenta, qué clase de santidad, qué clase de espiritualidad, porque la santidad está cercana, es parte de la espiritualidad, qué clase de espiritualidad y de santidad profesa. Bueno, en primer lugar, lo primero que vemos es que en la iglesia apóstata, por lo menos en esta ala de la iglesia apóstata católico-romana, para ellos la santidad tiene que ver con la vida monacal, con la vida monjeril, con ser un santo en el sentido de estar recluidos, aunque también existe la santidad fuera de los conventos y fuera de las abadías, desde luego que sí. De hecho, este papa, que no es nuestro papá, pues tiene formación jesuítica o jesuita y trae pues la doctrina de Ignacio de Loyola. Entonces, son más humildes los jesuitas. Sí, supuestamente, o sea, en teoría son más humildes porque tienen contacto con el pueblo y ellos salen de las iglesias a buscar a las ovejas, supuestamente. Las escuelas jesuitas. Hay varias escuelas, universidades jesuitas. No, hay universidades en todo el mundo, así es. Digamos que muchos tienen formación jesuita y bueno, hay muchas órdenes en el catolicismo. Pero aquí lo que importa hablar es qué es realmente la santidad y qué manifestaciones visibles tiene una persona que está caminando en santidad. Primero vamos a descartar la santidad externa, o sea, la que este grupo de creyentes profesa. Para ellos la santidad también es con relación al vestido. Vestir en blanco. Vestir en blanco o, bueno, ellos usan también el púrpura, el morado y tienen toda clase de colores. Ahora, la santidad verdadera es un producto, es una obra del Espíritu Santo. Eso para empezar. Nadie puede caminar en santidad ni ser santificado si no lo hace el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene un fruto visible que va creciendo conforme atravesamos pruebas. Y este fruto está escrito en Gálatas 5:22. Paciencia, gozo, paz, bondad, mansedumbre, fe, templanza, temor y otros componentes. De manera que quien camina en santidad tiene estos frutos y son visibles hacia los ojos de los demás, al margen de la aceptación o del rechazo que hagan los demás. Ahora, la santidad es lo opuesto al pecado, lo opuesto a la inmundicia, que es el pecado. De manera que para vivir en santidad, pues es necesario estar muertos al pecado. Ahora, morir al pecado es morir a uno mismo, es morir a nuestra propia voluntad. Esta santidad, que es la verdadera, no la presenta este señor ni ninguno de los que están en esta iglesia. No es más que una falsa réplica de lo que es la verdadera santidad. La santidad tiene que ver mucho con la boca también, con lo que hablamos. Aquí también tenemos uno que trae, es su santidad, ¿no? Es una persona representando la santidad. Es como decir, el resto de la gente no están. Tienen que tener la bendición
buscan la bendición, buscan ser aprobado por Él, ¿no? Sentir, pues al final Él tiene la última palabra. Si la papa habla, ahí van a o creer o no, pues básicamente Él es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Sí, para los católicos, pero digamos, para el resto de los cristianos también tienen sus pequeños papas. Cada iglesia, cada denominación tiene su pequeño papa, sus pastores, sus dirigentes, y terminan también creyéndoles, tal y como los católicos le creen al papa, como la última palabra o como la palabra de Dios en la tierra. Ahora, hablando de bendición, pues sí, pero tenemos que hablar. Según la Biblia, ningún ser humano puede bendecir a otro. Un ser humano puede orar por otro, un ser humano puede servir a otro y debe de hacerlo. Pedir bendición. Y pedir, pero de ahí a que uno pueda bendecir a otro, eso es imposible, es antibíblico. Ni siquiera un ángel nos puede bendecir. El único que puede bendecirnos y quiere bendecirnos es Yeshua, es Dios, es Jesucristo y nadie más. Tampoco la Virgen nos puede bendecir, porque no existe tal concepto en la Biblia de una Virgen como la presenta la Iglesia Católica. Aquí tenemos algo que hablamos unas semanas atrás, que también en la Iglesia protestante luterana tiene sus rituales, donde en la sesión de iglesia hay un momento que en el nombre de Jesús el Padre perdona todos los pecados de los otros, o el pastor. Sí, bueno, de ahí se están tomando como base. También es en la parte de confesión que puede ser perdonado, ¿no? En la confesión católica, yo sé la parte luterana, hay que el pastor anuncia que los pecados son perdonados en este momento por Jesús. Y vamos a tomar la escritura en la cual se basan ellos, todos estos, sean católicos, sean protestantes, la escritura en la que se basan para poder decir que ellos tienen el poder y la autoridad para perdonar pecados. Está en Juan 20, 22 y 23, dice así: pasa a vosotros, palabras de Yeshua, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, y a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Esta cláusula ha sido sumamente tergiversada, porque Yeshua no quiso decir que nos pasa y delega el poder de perdonar pecados, pero sí nos da el poder de interceder por las personas, por los pecadores, que somos todos, para que el Señor verdaderamente otorgue el perdón. De ahí a que nosotros tengamos esa facultad, eso ya es, no solamente pecado, quizás sea ya una blasfemia, es ocupar el lugar de Dios. ¿Quiénes somos para perdonar a otros? Sí, en efecto, nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros, pero yo te perdono tus pecados, eso. No, yo gustaba esta. Cuando yo no entendí mucho, yo llegaba domingo y decía, ya, ok. Hoy en día vemos el fenómeno de muchos pastores que sí te perdonan, aunque esto es una mentira, pero según el diezmo y la ofrenda que des. Y hay casos, y no son pocos, de si no dan las ofrendas, no te perdonan los pecados. Ya hay esto, no solamente ya hay, desde hace siempre. Está conectado, es una buena conexión. Si conectamos la ofrenda con... La Iglesia Católica lo viene haciendo por siglos en las indulgencias parciales y plenarias y quién sabe qué tanta cosa hacen. Entonces lo que vemos en la Iglesia Católica lo vemos de otra manera, pero al fin y al cabo lo mismo en toda la iglesia restante protestante. Y seguro que sucede en la Iglesia Ortodoxa rusa y sucede en todo el cristianismo en general, en todas aquellas iglesias, repito, en donde esté la presencia de las tres doctrinas satánicas: jezabelismo, nicolaísmo y balamismo, que siempre hemos hablado aquí. Entonces, hay una persona final en lugar de
Hay una persona en lugar de Dios mismo. Y está muy clara la Biblia que la puerta, tenemos que pasar por Yeshua, por la cruz. Y yo creo que muchos malentendieron esta, como también que hablamos en otra ocasión como la frase en Mateo 16 estaba mal llevado para pensar que Pedro, la piedra, era la piedra. ¿Y tú creías, ves, ahí algo pasó? Pasó en la translation, algo estaba perdido, porque no tiene fundamento en nada del resto de Yeshua siendo el piedra de esquina, ¿no? No es solamente cuestión de las traducciones, es cuestión de las interpretaciones y de la teología que han hecho sobre la Biblia, cosa que no se debe de hacer porque esto es una revelación, la Biblia no está sujeta a interpretaciones de ningún tipo. Entonces, por eso es que en Apocalipsis, en Deuteronomio, se interpone una advertencia sobre aquellos y aquellas que interpreten, o sea, adulteran la palabra, porque toda interpretación ya implica una adulteración, absolutamente. Por más mínima que sea la interpretación, eso ya genera una adulteración a la palabra. Si nos bastara pues la revelación conforme Yeshua nos la va dando, pues no caeríamos en eso, pero pues te digo, la iglesia apóstata tiene que tener algún fundamento bíblico para existir, si no, no existiría. Por eso es importante darnos cuenta de que Yeshua nos dijo que vendrían muchos en su nombre, o sea que habría una iglesia hecha de muchísimas religiones, que en general se llama cristianismo, que pretende hablar de su palabra, que pretende pues adorarle a Dios. Suenan muy parecidos los discursos, las predicaciones, pero si escuchamos con atención son totalmente distintos. Yo todavía no me puedo explicar cómo pueden creer en el discurso del Papa cuando doctrinalmente hablando su discurso es pobrísimo. Él más bien se orienta a hablar de política con términos religiosos, santidad, justicia, amor, bla, bla, bla. Pero en realidad su discurso es pobrísimo, o sea. Puedes analizarlo y ver si realmente hay algo nos dando la luz para ver la doctrina y llevarlo a Jesús. ¿No? Hay pecado. Jesús ganó. Dios hecho carne. Sacrificó sangre, derramó sangre, agua. Y hay resurrección. Hay vida nueva, mas hay arrepentimiento. Y la pregunta ahí es, ¿dónde está el mensaje principal de este hombre? Así es, no parece haber punto principal. Yo creo que lo importante o algo muy importante es que las personas sepan que Jesucristo no vino a ser una religión. Jesús no es religión, es vida espiritual. No es religión, pero sí es una iglesia. Ahora, la iglesia de Jesucristo, lo hemos dicho, está hecha de hombres y mujeres de todas las razas y condiciones sociales que han llegado al arrepentimiento, que han recibido el nuevo nacimiento, que han recibido el Espíritu Santo, como leímos en este texto. A partir de eso caminan en obediencia, en disciplina, en santidad, pero en la santidad que el Espíritu da. O la miseria.